Bienvenido al repaso de la escuela sabática de jóvenes de esta semana. Espero que juntos podamos comprender y aprender lo que la lección de esta semana nos quiere enseñar. Como ven, hoy tenemos de invitado a un amigo de la casa, Cristian. Bienvenido al repaso de esta semana. Muchas gracias, Omar. Espero que podamos compartir entre todos esta hermosa escuela sabática. Y recordar a nuestros amigos que ellos pueden compartir también a sus amigos para que otras personas puedan escuchar este mensaje, ¿no? Claro, esta lección es para todos, así que... Esta semana estamos estudiando Levíticos, el capítulo 5 y el capítulo 6. En todo el trimestre estamos estudiando Levíticos y hemos visto algunos tipos de ofrendas que el pueblo de Israel llevaba. Pero esta semana tenemos como título de la lección de jóvenes la restitución. Cristian, ¿en qué consistía esto de la restitución, la ofrenda de la restitución? Y como todo en este pecado había un sacrificio. El pueblo de Israel tenía que hacer un sacrificio, pero algo que enfocaba en esta escuela sabática era que antes de ese sacrificio, antes de pedirle perdón a Dios, había que resolver los problemas. Si yo tuve un problema con Omar, en el ejemplo, yo tenía que resolver primero el problema ese, porque si no yo podía hacer el sacrificio, pero el problema seguía estando ahí. Entonces primero había que resolver el problema y después tenía que estar el sacrificio. Es muy interesante esta ofrenda porque a veces como personas nos olvidamos, o sea, tenemos algún problema con nuestro prójimo y queremos solamente pedirle perdón a Dios, pero no se trata solo de pedirle perdón a Dios. Si yo tuve un problema con mi prójimo, como decía, si hubo un problema entre nosotros, pedirnos perdón primero, ¿no? Porque el problema fue entre nosotros. Claro, tenemos que pedirle perdón a Dios por habernos fallado entre nosotros, pero no olvidar de que si tuvimos un problema con nuestro prójimo, pedirnos perdón. Y sí, obvio. Siempre tenemos que primero resolver el problema, porque obvio, Dios va a estar después, Dios va a estar con nosotros siempre, pero el problema es con nuestro prójimo, no es con Dios. Dios va a estar como ahí entre nosotros dos, tratando de resolver el problema, como cuando un padre sienta a los dos hermanos y le dice, bueno, pídanse perdón. Él va a estar así, pero el problema lo tienen nosotros con nuestro prójimo. Exactamente. Hay un versículo muy conocido en Mateo. Cristian, ¿querés leer este versículo que va para nosotros? Porque Jesús lo dijo para nosotros, pero que se relaciona mucho con esta ofrenda. Exacto, en Mateo 5, 23 y 24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Acá creo que lo dice muy clarito. Muy clarito. ¿no? Muy clarito lo que estábamos diciendo antes. Sí. O sea, Dios, acá un ejemplo, le agradan también las ofrendas que nosotros damos cuando nosotros también hemos perdonado. Es como la regla de oro, hazle a los demás lo que quieren que te hagan a ti. Claro. Entonces, Dios nos perdona, claro, Dios nos perdona, pero también quiere que nosotros perdonemos. O sea, nos da esa oportunidad que nosotros sintamos también que se siente perdonar a otra persona. Jesús ya nos perdonó porque murió en la cruz, como decía. Todas las ofrendas, todos los sacrificios apuntaban a Cristo Jesús. Pero esta ofrenda en especial le querían decir al pueblo de Israel, miren, ustedes también pueden sentir que es dar el perdón. Claro, sí. Romper un poco también el orgullo de decir, no, que me perdone él. Exacto. Alguna vez no decir, bueno, yo doy el primer paso. Porque Exacto. si uno no da el primer paso, alguno de los dos no que tiene el problema siempre va a estar. Entonces uno siempre tiene que dar el primer paso y qué mejor que seamos nosotros, ¿no? Exacto, y lo decíamos en otra lección, a veces creemos o siempre esperamos de que el otro dé el primer paso. O sea, decimos, no, él falló, entonces como él falló, que él me perdone. Pero no es así. Nosotros también podemos participar de dar el primer paso en el perdón. Hay una historia muy conocida, Cristian, no sé si la conocemos. La conocemos porque es la historia de Zaqueo. Una historia muy conocida. Yo voy a leer Lucas, el capítulo 19, del versículo 8 al versículo 10. Esta es una historia del perdón, que cuando Jesús, porque lo hemos dicho en la lección anterior, la clave para que nosotros pidamos perdón es el Espíritu Santo y Cristo Jesús. Por nosotros mismos no vamos a pedir perdón. Y no nos nace pedir perdón. No, obvio. Por eso siempre, como decía, daba el ejemplo de los hermanos del Padre, Jesús sienta. Exacto. Y siempre decimos, tengo que pedir perdón es porque Dios nos dijo. Hay que pedir perdón. Se nos cruza por la mente, tenés que pedirle perdón a tu amigo, ponele. Entonces voy a leer Lucas, el capítulo 19, el versículo 8 al 10. Esta es la historia de Zaqueo. Ustedes conocen la historia de Zaqueo. Zaqueo era un pecador, era un cobrador de impuestos, le robaba a su propio pueblo. Sin embargo, dice el versículo ya al final, dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dice, porque Jesús fue a comer a su casa. Y en ningún momento de la historia se dice que Jesús le dijo,
mire Saqueo, usted es un pecador, tiene que arrepentirse. Uno lee esa historia, en ningún momento Dios le dice eso. Pero dice, puesto Saqueo en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús dijo, y esta palabra me gusta, Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y un versículo muy interesante, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. O sea, la clave para que nosotros pidamos perdón, para que haya una restitución entre nosotros, es Cristo Jesús, ¿no? Y sí, a mí siempre me gusta dar el ejemplo que con la presencia de Jesús nos sentimos diferente. Como decía Omar, Jesús en ningún momento le dijo, Saqueo, vos tenés que devolver la cuarta parte, Saqueo, vos sos un pecador. No, Jesús nada más estaba presente para cenar con él. Y es como que Saqueo sintió la misma culpa. Sería la mejor forma de que nosotros demos el primer paso es estando en presencia de Jesús. Cristo Jesús. Él es el que nos va a dar el primer paso, nada más, solamente con su presencia. Exactamente, entonces invitar a nuestros amigos que si tienen algún problema con su compañero, con su prójimo, hacer una oración y decirle a Jesús que les ayude. Él es el único que nos puede ayudar. Obvio, estando en presencia de Él. En cambio, había un momento en la lección que hablaba sobre la pena, que seguramente lo van a leer, sobre la pena. Y el momento que decía de que no es malo sentir pena. No es malo. Digamos, el que no siente pena es porque creo que decía que era un narcisista. Exacto. Porque no siente pena sobre su prójimo. Entonces es bueno sentir pena, porque la pena lleva al perdón, y el perdón es bueno. Digamos, qué mejor de, si yo tengo un problema con Omar, un amigo tan querido, pedirle perdón y poderme juntar de nuevo con él, capaz que comer algo, a charlar, a hablar sobre la Biblia, no sé, a tantas cosas que podemos hacer juntos. Y como hay versículos importantes en la Biblia, el Espíritu Santo, o sea, la pena, la culpa. Es lindo cuando pides perdón, pero también es importante sentir esa culpa, porque si nosotros sentimos la culpa dentro de nuestro corazón, eso nos va a motivar a pedir perdón a nuestro compañero. Y para ir terminando, ¿cómo veían en este sacrificio los israelitas a Cristo Jesús? Sí, se puede ver cómo, digamos, la paga de la muerte la hizo Jesús, no la hicimos nosotros, porque desde un principio se dice, la paga del pecado es la muerte. ¿Y quiénes son los pecadores? Somos nosotros. Nosotros deberíamos haber pecado. En cambio, Jesús pagó. Jesús pagó como alguien que te paga y va y te paga la deuda, y es tu deuda. Pero Jesús fue el quien la pagó. O sea, entonces Cristo Jesús fue la restitución por nuestros pecados. Exacto, sí. Ahora, ¿cómo podemos seguir ese ejemplo de Cristo Jesús? Cristo Jesús fue la restitución. Ahora, si tenemos un problema con nuestro compañero, ¿por qué no remediar eso? Si Jesús ya pagó, con su propia vida pagó obvio. todo esto. Entonces, para ir cerrando, Cristian, invitar a nuestros amigos que si tienen algún problema con su prójimo, pedirse perdón, ¿no? Sí, obvio, y seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Obvio, es el mejor ejemplo que podemos seguir en nuestra vida. Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado este repaso y recuerden compartir este mensaje y si tienen algún comentario o alguna pregunta, escribirnos también, ¿no? Ya va, escribirnos va a ser respondida. y en la semana le estaremos respondiendo. Que Dios los pueda bendecir y chao, chao.